Buenos días, amigos televidentes de Coloquio Cultural, en otra entrega más de nuestro programa. Ya esto al inicio de la Semana Mayor, o sea, la Semana Santa, que inicia mañana, Domingo de Ramos. Vamos a tratar con ustedes los temas de los acontecimientos más importantes de la semana. Esta semana, uno de los acontecimientos más importantes para la sociedad es los duros golpes, pudiéramos decir, que las autoridades dieron al narcotráfico internacional, con varios alijos. Uno de ellos, el pasado sábado, más de 1 tonelada de cocaína a bordo, en un barco, y luego unos 209 kilos en un avión que estaba listo para salir del aeropuerto de Punta Cana hacia el aeropuerto de Toronto, en Canadá. Por este hecho hay 10 canadienses presos, un ruso y un ciudadano de la India. Hay varios dominicanos en investigación, porque lógico, o sea, esos extranjeros formaban parte de la tripulación y de los pasajeros. Había 6 pasajeros, 4 miembros de la tripulación y 2 técnicos. Eran 12 extranjeros que había en el avión, y esos fueron apresados en el mismo momento. Pero es casi seguro que hay complicidad de empleados. Casi seguro hay complicidad de empleados de la terminal aeroportuaria, y posible también haya complicidad de agentes de la DNCD o de seguridad, de la policía o de los organismos de seguridad de ahí, porque es difícil mover 200 kilos de cocaína en un avión que supuestamente es requisado. No creo que esa persona llevaran tanto equipaje que no llama la atención. Además, si usted nota en las imágenes que distribuyó la DNCD, todos los bultos eran iguales. Entonces, si tú me dices, bueno, pudieron pasar como equipaje de los pasajeros. Sí, pero es que son 6 pasajeros, 4 tripulación, 2 técnicos, 12 personas. Entonces, todos tenían el mismo equipaje. O sea, porque si hubiesen sido un poco más inteligentes y lo colocan en maletas diferentes, pues pudo haber pasado como equipaje. Pero fueron pasados como bultos y todos eran iguales. Entonces eso está a entender que quien lo colocó sabía lo que había. Y todo estuvo cerca de esa aeronave, sabía lo que había. Por lo pronto, ahí tiene la oportunidad. El gobierno dominicano no tiene un avión oficial, porque ese avión hay que incautarlo. No importa, bueno, ya está retenido. Ahora vamos a decirnos en los tribunales. Y es difícil que pueda decirse que la compañía aérea, los propietarios del avión no sabían a qué se dedicaba, porque ese avión solamente en el mes de enero dio 10 viajes a República Dominicana, y creo que fueron 10 días consecutivos, desde República Dominicana a las islas del Caribe, y en febrero dio 2 viajes de República Dominicana a Toronto, de las Américas a Toronto, y después en marzo 2 viajes también de Punta Cana a Toronto. O sea, que es un avión ya casi familia de la República Dominicana. Pero por ahí vendrán las investigaciones, en ellas se determinará la responsabilidad, pero la realidad es que nosotros no conocemos al incumbente de la DNCD, ni a quienes trabajan en esos operativos. Yo no conozco a nadie en esa área, pero al parecer están haciendo un trabajo eficiente, porque si bien es cierto que la droga es incauta es solamente una parte de la que pasa por el territorio dominicano, si hablamos de 1 tonelada,
Eso no se puede colocar como un señuelo, ¿eh? Una tonelada de mucha droga para colocarla como señuelo. O sea, eso era un cargamento cuidado, protegido y de todas formas. Y después el otro, es un avión que ya había dado 14 viajes en 3 meses a República Dominicana. O sea, ya tenía una ruta del narcotráfico internacional, una ruta establecida. Pero bien, desde acá nosotros nuestras felicitaciones a los agentes que trabajan en la DNCD, en esa parte de seguimiento y de persecución del narcotráfico. Ojalá que trabajan contra microtráfico en la policía y en otras, y de la misma DNCD, ojalá que puedan hacer una labor similar, porque la realidad es que en los barrios el microtráfico sigue copando las esquinas y ya ni siquiera guardan las apariencias. O sea, usted se para en cualquier esquina de un barrio de eso, especialmente en la parte norte de la ciudad, y encuentra gente ofreciéndole aún sin conocerlo. O sea, no guardan las apariencias, se paran y usted pasa y la gente le dice en los barrios, mira, ahí hay un punto de droga, este otro punto. Todo el mundo lo sabe en el barrio, menos la policía, menos los que trabajan con el microtráfico. Bueno, para eso también hay teoría. Hay quienes plantean que las autoridades conocen. Y creo, hubo un presidente de la DNCD que habló una vez de que ellos habían identificado unos 22.000 puntos de microtráfico en todo el país. O sea, la DNCD lo había identificado. Luego hay una tesis de algunos que plantean que la DNCD lo sabe y que el gobierno lo sabe, no este gobierno, todos los gobiernos lo saben, pero lo permiten como un medio de vida para gente que luego va a delinquir en otras áreas más violentas. Esos son los argumentos de algunos teóricos que plantean eso. Nosotros sí tenemos constancia de que en el gobierno de Balaguer, por lo menos, cuando la presión social era mucha, retiraban el patrullaje de la Marina en las costas para permitir que la gente fuera, que todos esos muchachos de los barrios, esos muchachos cabeza caliente, se embarcaran en una yola y terminaran en Puerto Rico y de ahí a territorio estadounidense. Eso lo permitía el gobierno de Balaguer para quitarse presión social. Y luego no sé si siguió siendo parte de una conducta en los gobiernos sucesivos. Y eso mismo pasa también con el narcotráfico. A veces se hacen de la vista gorda porque entienden que con eso están resolviendo un problema. La realidad es que no están resolviendo ningún problema, sino creando problemas, porque esa droga va al consumo de jóvenes que en el mismo momento que caen en ese vicio, en ese mismo momento pierden la oportunidad de su vida. ¿Por qué? Porque se convierten en una especie de parásitos sociales, porque abandonan las escuelas, se convierten en entes agresivos, generan violencia dentro de su propia familia, violencia frente al vecino, frente a los amigos. O sea, es un problema porque se crea una inconducta ya permanente, no una inconducta circunstancial. Pero nada, esa es la realidad y esos son los rumores que han estado circulando de gobierno tras gobiernos, de que es como una especie de una válvula de escape a la presión social. Y yo sé que no es por temores, porque usted va a esos barrios y los carajitos andan vendiendo droga, lo puede agarrar un policía y darle una peli ya y mandarlo hasta para su casa. O sea, no es temor de las autoridades, no. Es como de permitir hacerse de la vista gorda en algunas cosas. Hay barrios de Nueva York que también ocurre eso, que la policía se hace de la vista gorda, e incluso tienen a los microtraficantes, a muchos, como informantes para en caso de que ellos les interese apresar a un narco ya de mayor valor. Esa es la situación pero por lo pronto, se ve que las autoridades antinarcóticos han venido haciendo
su trabajo. Eso se aprecia por los resultados que hemos visto durante este año y durante mediados del año pasado. Otro tema, hay muchos temas esta semana. Otro tema interesante es el documento del Ministerio de Interior y Policía sobre la violencia. Ellos en el día de ayer pagaron una portada falsa en algunos medios para desmentir una información que ellos mismos habían dado. Eso es lo extraño. Ellos mismos habían ofrecido a Diario Libre una información sobre el crecimiento de los homicidios en el 2021 en relación al año anterior. Y luego, esos Diarios Libres lo publicó el jueves, y ayer viernes, ellos pagan una portada falsa a muchos periódicos impresos, no para desmentir eso, porque ya eso lo habían dicho ellos mismos y no lo pueden desmentir, sino es una especie como para acomodar el dato, siendo nosotros tenemos el menor índice de homicidio de toda la región. Es como cuando usted ve, o sea, cuando usted, la desgracia de otro, usted intenta justificar su desgracia con la de otro. Y ese no es el mecanismo, ni es una acción inteligente tampoco. No es una acción inteligente, esa no fue una acción inteligente de Interior y Policía. Lo que ellos debían haber sido era plantear un plan o revisar el plan, pero no es compararte. No es compararte. Nosotros no estamos haciendo comparación. Nosotros estamos viendo en ese informe es que en República Dominicana hubo más muertes, más homicidios en el 2021 que en el 2020. Entonces, si tenemos todo un plan de seguridad, si tenemos un plan en contra de la violencia y el primer año medimos los resultados y ocurre que hay más homicidios, entonces hay que revisar el plan. O sea, en vez de usted decir, no, nosotros somos menos, tenemos menos homicidios en la región, no, eso es irrelevante en este caso. Es irrelevante, porque lo que dice el informe es que tenemos más homicidios y más violencia en el año 2020. Eso es lo que dice el informe. No es compararnos que en Nicaragua hay más violencia, que no es, eso tampoco no es real. Nicaragua no tiene el nivel de violencia que tenemos nosotros. Pero no es compararnos con otros países. Lo que el informe hace es comparar, y es un informe del Ministerio de Interior y Policía, lo que hace es comparar un año con otro. Y ellos deben ser lo suficientemente inteligentes para decir, bueno, si hacemos esa comparación, llegamos a la conclusión de que el plan falló en algo o está fallando. Lo que hay que hacer es reajustarlo, ver cuáles son los puntos débiles para corregirlo y mantener los puntos que han sido fuertes. Pero no es justificando las cosas. No es justificándola. En esta época estamos en la era digital. Que lo que usted diga, eso no es creíble 100%. Porque el lector del periódico o el lector de un digital, de un impreso o de un digital, tiene cientos de mecanismos a través de Internet para comprobar ese dato, para comprobar esa veracidad. Ahí está el documento, un editorial del Arzobispado de Santiago, que habla del mismo tema. Y es un editorial que va a salir en el periódico El Camino, en el semanario Camino, que lo edita el Arzobispado de Santiago, y va a salir mañana domingo de Ramos, va a salir ese editorial. Y ese editorial hace un cuestionamiento sobre los niveles de violencia
y de pobreza en República Dominicana. Y ellos no están adivinando, ellos están amparando ese editorial, sustentándolo en los datos de organismos como Interior y Policía, Procuraduría General de la República y de los organismos internacionales, especialmente la CEPAL, que habla sobre el nivel de pobreza y que dice que nosotros en el año 2021 la pobreza creció un 2% en República Dominicana. Entonces, esos datos están amparados en eso, en documentos, en investigaciones de organismos y de los mismos organismos oficiales dominicanos. Bien, amigos televidentes, vamos a una pausa en este primer bloque de Coloquio Cultural y en breve estamos de nuevo aquí con ustedes en N Televisión. Bien, de regreso ya aquí con ustedes. Tenemos dos temas. Lo vamos a tocar antes, porque la última parte de este programa lo vamos a dejar para tocar el tema migratorio. Pero hay dos temas que no podemos dejar, así hay que tocarlo, aunque sea con brevedad. Uno de ellos es la ampliación del Aeropuerto Internacional de las Américas, del área de servicio. No de la pista, nada, sino del área donde llegan y salen los pasajeros. El presidente Abinader estuvo en una ceremonia de inauguración el pasado jueves ahí. Dicen que la inversión fue de 1.000 millones de pesos y que se hizo mediante el proceso de alianza pública-privada. Hasta ahí todo está bien. Ahora, la empresa tiene el aeropuerto, que era Aerodón, pero que ahora el Aerodón se la vendió a una empresa francesa. Están en calidad de arrendamiento. Entonces sería bueno que le expliquen al país en qué consiste esa alianza público-privada, porque hasta donde se sepa, ahí había un simple arrendamiento. Entonces, ¿quién invirtió los 1.000 millones de pesos? ¿Quién lo invirtió? Si lo invirtió la empresa, ¿a condición de qué? O sea, lo invirtieron para que el aeropuerto sea más viable, para que sea más bonito, o lo invirtieron y tienen algún tipo de mecanismo para recuperación de esa inversión. Entonces, ¿por qué hay una alianza público-privada? O sea, ¿cuál fue el aporte del sector público? Y decimos esto porque en estos días, sacamos colación este tema, porque en estos días hay mucha colaboración del gobierno hacia el sector privado. Y entonces eso nos hace suponer que estamos teniendo un gobierno para empresarios. Fíjense lo que el anuncio del presidente también de ofertar, de colocar 2.000 millones de pesos de Bandes, que es un banco privado, un banco del Estado, para préstamos a propietarios de clínicas para mejoría de infraestructura y compra de equipos. Y nosotros nos preguntamos, esa medida encontró de una vez la reacción negativa de ex ministro de Salud y también de partidos de oposición. Pero nosotros lo que preguntamos es, señores, en los hospitales públicos hace falta de todo. De todo. Entonces préstenle ese dinero a salud pública para que compre lo que se necesita en los hospitales públicos. Porque aquí hay una infraestructura hospitalaria muy buena. Aquí el problema es de equipos y mantenimiento. Equipos, mantenimiento y medicamentos. Ese es el problema de los hospitales. Usted no hace nada con tener un hospital bonito si no tiene equipos o si no tiene medicamentos. El paciente se salva con medicamentos, aunque sea en una acera. Usted lo siente en una acera o en una silla plástica y si tiene los medicamentos adecuados, el paciente se sana.
Entonces es una ciudad sanitaria hermosísima. Una plaza de la salud, Balaguer se los regaló a un grupo de empresarios, pero que la hizo el Estado Dominicano. Dos ciudades sanitarias tenemos, la Aibar, que esa todavía no la han inaugurado, pero está lista ya, incluso se usó durante la pandemia de COVID, y la ciudad sanitaria ya está en la Charles de Gaulle, en la Jacobo Masluta. No, en la Charles de Gaulle está todavía, la Jacobo Masluta está un poco más, unos metros más hacia el norte, hacia el oeste. Bien, ¿qué es lo que queremos decir? Ese dinero va a la clínica privada. ¿Ustedes saben qué es el por ciento? Al 6.5% anual. Eso es 0.50 al 0.5% mensual. O sea, con esa facilidad, cualquiera se capitaliza. Pero no es que estemos en contra de las clínicas privadas, señores. Es que abusan los médicos de las clínicas con los pacientes. Le cobran. ¿Usted sabe qué hacen los médicos de las clínicas? Si usted lo van a someter a una cirugía o a un estudio profundo, ¿qué hacen los médicos especialistas? Le ponen a usted y dicen que tiene que hacer un depósito en efectivo en una cuenta que generalmente no está a nombre de él, para evadir impuestos, para no pagar impuestos. Y además de eso, para desligarse de cualquier acción, no de que nosotros solo cobramos lo que el seguro indicó. No, te cobran un adicional y te ponen a pagarlo en efectivo y no te dan factura. Aquí en los consultorios los médicos establecen en la tarifa que ellos quieran. Y tú pagas y no te dan una factura, para no pagar impuestos. Sin embargo, a un pobre infeliz que gana 30,000 pesos, 25,000 pesos, lo primero hace la DGI, le da un tablazo cada vez que cobra de impuestos a su salario, porque eso tiene un mecanismo de cómo conseguirlo. Pero aquí hay médicos que ganan millones de pesos al mes y no pagan un peso de impuestos. ¿Cuánto pagan de impuestos la clínica privada? Y en la clínica, si usted no lleva una tarjeta de crédito, usted puede llevar un pariente muriéndose. Y si usted no hace un depósito de 200,000 pesos o deja una tarjeta de crédito que su balance esté por encima de 200,000 pesos. Si usted no hace eso, su paciente se muere ahí, su pariente se muere ahí, porque son indolentes. Esos médicos, esa clínica privada son indolentes ante el sufrimiento de los pobres. Entonces, si Abinader quiere hacer un gobierno para los pobres, lo que debe reforzar es al sector público de la salud. Reforzarlo con medicamentos, reforzarlo con médicos especialistas. Aquí hay provincias, no hay un médico especialista en el sector público, pero en la clínica privada sí. O sea, en la clínica privada sí. Entonces, eso son de las funciones que le corresponden al Estado dominicano para favorecer a la población. De modo que nosotros de aquí decimos, eso es un error, colocarle todo ese dinero con esa facilidad a la clínica, y lo que viven es explotando a los pobres. Eso es como afilarle el cuchillito de palo con el que las clínicas y los médicos de los centros privados viven puyando a los pobres. Es como afilar ese cuchillito de palo, ahora lo puyen más duro, con el dinero del mismo Estado. Y hay que suponer que muchos de esos préstamos, si tienen la garantía del Estado, no lo pagan. Aquí tenemos la experiencia con los choferes, que le viven dando corredores, y que eso en su momento habrá que saber hasta dónde está la participación del Estado, porque esos sindicatos, la mayoría son unos delincuentes, esos sindicalistas choferiles, que lo que viven es como la sanguijuela, pegada de la teta del Estado.
exoneran vehículos, ellos cogen corredores. Ahora el gobierno lo está fijando, pero antes era ellos, cogían esta ruta mía y ya. Y ponían 10 delincuentes, un machete, palo y radio. Y todavía están ahí, las autoridades lo ven y lo saben. Que aquí las rutas las controlan a la fuerza, con violencia. Todos. Antonio Marte, Juan Unviere, Cambita, todos hacen lo mismo. Y el Estado parece que le tiene miedo. Parece que le teme. Porque a pesar de todo eso, le siguen dando facilidades. Hay que ver todos esos autobuses, si son la garantía del gobierno. Todo eso nuevo que están colocando en los corredores, que están sacando los autobuses de la ONSA. En los corredores estratégicos, como Máximo Gómez, Kennedy, de 27 de febrero, debieran seguir en manos del Estado, porque son corredores estratégicos. Es como los servicios de electricidad, debe seguir en manos del Estado. El servicio de agua potable, son servicios básicos, son estratégicos para el desarrollo de una sociedad. Entonces, hay que ver, y decimos, en su momento se sabrá cuál será la participación del Estado en esos corredores. Y ver si el Estado está sirviendo de garante. Recuerden las guaguas azules. No, antes de las azules vinieron una, se llamaban Banderita, que la tenía una cooperativa, sé yo qué, Díaz, que era de un dirigente del Partido Reformista. Esas guaguas fueron financiadas por el Estado y ese gremio nunca lo pagó. No la pagaron. Hubo unas guaguas azules que luego la trajo Fenatrano. Fenatrano, sí. Y no recuerdo qué cantidad. Pero el ayuntamiento le sirvió de garante para el préstamo. Para ese préstamo, de esas guaguas. ¿Ustedes saben qué pasó? Terminó pagándolo el ayuntamiento. El ayuntamiento terminó pagándolo porque ellos dejaron de pagarla. Y luego le sigue el plan Renove. ¿Dónde están los autobuses del plan Renove? ¿En manos de quién? ¿Cuánto de eso hay en manos del Estado? O sea, ¿qué le sacó el Estado a ese programa? No, terminaron ahí, Antonio Marte, un paquete de esa guagua, fulano, Perencejo. Y el Estado, nada. Y ahora volvemos otra vez, lo único que se le hace es que le cambie el nombre. Ahora le ponemos corredores y ahora ya los sindicatos ahora son empresas privadas. Siempre ha sido empresa privada, el nombre del sindicato nada más era para extorsionar al Estado. Bien, amigos televidentes, vamos ahora a una otra pausa comercial y en breve regresamos aquí en televisión. José Antonio Torres conversando con ustedes en Coloquio Cultural.